En esta ocasión, chicos, les voy a explicar todo acerca del teorema de Pitágoras. Este tema es muy común en la geometría, seguramente lo vieron en la secundaria. Muy bien. Antes de iniciar, que ustedes sepan algunos conceptos básicos. Este teorema únicamente se aplica a triángulos rectángulos. ¿Cuáles son esos? Los que tienen un ángulo recto, es decir, de 90 grados y que ustedes lo reconocen fácilmente porque se forma con dos líneas perpendiculares y normalmente se le acostumbra a poner un cuadrito para denotar que es de 90. Los ángulos del triángulo se escriben con letras mayúsculas, mientras que los lados se denotan con letra minúscula y con la letra que corresponde al lado opuesto. Es decir, si tenemos el ángulo A en uno de los vértices, el lado que está enfrente iría con letra minúscula A, ¿sí? Como veremos a continuación, aquí yo estoy proponiendo los vértices A, B y C para este triángulo. Entonces, los lados se denotan con la letra opuesta, pero en minúscula. Por ejemplo, de A, el lado A sería este de acá de abajo. De B, como B está de este lado, el lado B es el que está enfrente de él. Y entonces sería este otro. Y por último, C sería el lado opuesto al ángulo C. Es muy importante que ustedes sepan que en un triángulo rectángulo, los lados reciben un nombre en específico. En este caso, el lado opuesto al ángulo de 90 se le conoce como hipotenusa y es fácilmente reconocible porque es el lado más grande que tiene el triángulo. Y los lados que forman al ángulo recto, al ángulo de 90, reciben el nombre de catetos, ¿sí? ¿Y cómo los identifican? Bueno, pues puede ser por el ángulo de 90 o bien siempre los catetos miden menos que la hipotenusa. Muy bien. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Si yo tengo esas letras A, B y C, entonces los lados quedarían así. C cuadrada, es decir, hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Aunque yo les sugiero que no se casen con las letras. Ustedes tienen que aprenderse o interpretar más bien lo que dice el enunciado. Es decir, si tu triángulo viene con letras PQR, entonces aquí ustedes tienen que poner la letra que corresponde a la hipotenusa al cuadrado y los catetos al cuadrado, ¿sí? Normalmente yo se los puse como lo van a encontrar porque si ustedes tienen la iniciativa de buscar en otro lado, casi siempre estas se acostumbran a poner, pero lo que tienen que saber interpretar es lo que dice el enunciado. Ok, vamos a verlo a través de un ejemplo aquí, muy sencillo. Aquí estamos viendo cómo la hipotenusa es C, porque se opone al ángulo de 90 que está aquí señalado. Y dice que esta hipotenusa vale 5. Entonces su cuadrado sería 25. El cateto B vale 4. Por lo tanto su cuadrado, su área sería 16. Porque 4 por 4 es 16. El cateto A mide 3 y el cuadrado entonces sería 3 por 3, 9. Y aquí estamos comprobando que 25 es igual a 16 más 9. Si yo sumo 16 más 9, me daría 25 y ahí queda demostrado. Es una demostración muy sencilla que les quise poner así muy a grandes rasgos porque pues no tengo tanto tiempo. Ok, vamos a continuar. Muy bien, ¿en qué se utiliza el teorema de Pitágoras? Bueno, sus aplicaciones, como ya dijimos, esta es nuestra fórmula o la expresión matemática del teorema de Pitágoras y se utiliza cuando en un ejercicio nos dan a conocer dos de los lados del triángulo y se quiere conocer el tercero, no importa si es hipotenusa o si es cateto, ¿sí? De esta manera quedarían así nuestras fórmulas.
¿Por qué la expresión dice al cuadrado y aquí ya no lo tiene? Bueno, como queremos hallar el valor nada más del lado, no su elevación al cuadrado, lo que se hizo es que se sacó la raíz cuadrada en ambos lados para hallar lo que es la hipotenusa C. Si se fijan, la fórmula queda con signo más, mientras que para los catetos A y B, aquí se hizo un despeje, ¿sí? De la letra que queremos encontrar, y entonces la otra pasó al lado opuesto, estaba sumando, pasó restando, y igual se le saca raíz. Entonces, ¿para qué nos sirven cada una de estas fórmulas? Bueno, la primera es para calcular o encontrar la hipotenusa y las otras dos para encontrar el cateto, ya sea el A o el B. Si se fijan, las fórmulas para los catetos son iguales. Lo único que cambia es la A por fuera o por dentro. Pero aquí es importante que sepan que la C que representa hipotenusa siempre se pone primero y después el cateto, porque en caso que lo pongan ustedes alguna vez al revés, les va a quedar negativo y no se puede sacar raíz cuadrada de números negativos. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo 1 dice, encuentre el lado faltante. Y viene una figura y nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar. De acuerdo con nuestra figura, el lado que nos hace falta es el que está opuesto al ángulo de 90. Entonces, ¿qué es? Es la hipotenusa. Entonces, en este ejercicio queremos calcular la hipotenusa. Muy bien. Entonces, vamos a poner nuestros datos. Como la hipotenusa no la conocemos, entonces conocemos los catetos que yo les nombré A y B. A vale 6 y B vale 8. Muy bien, la fórmula que tenemos que usar es la que les puse en la diapositiva anterior. C igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces vamos a hacer la sustitución y el resultado. Entonces como C es igual a A cuadrada más B cuadrada, sustituyo en vez de A, pongo lo que vale 6 y en vez de B lo que vale, que sería 8 y elevados al cuadrado. Continuamos y vamos a elevar al cuadrado, 6 por 6 daría 36 y 8 por 8 64. A continuación sumamos esos dos valores, 36 más 64, dando un resultado de 100. Todavía no le quito la raíz, eso lo voy a hacer en el último paso. La raíz de 100 nos da 10. Entonces quiere decir que la hipotenusa para este ejercicio vale 10. Vamos a ver un ejemplo más. El ejemplo 2 también nos pide encontrar el lado faltante y como les comentaba hace un momento, lo primerito es analizar qué me hace falta. En la figura yo observo que tengo dos lados, 20 y 16. El 20 está opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90, entonces es la hipotenusa, ya la conozco, no me falta calcularla. Me falta uno de los catetos, que es los que forman el de 90, recuérdenlo. Entonces voy a empezar. Mis datos serían, yo ya conozco C, vale 20. ¿Cómo lo sé? Porque es el lado más grande que se opone al ángulo de 90 y conozco en este caso el alambre B, ¿sí? Uno de los catetos. Muy bien, la fórmula que voy a utilizar ahora sería A igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Aquí, si se fijan, la fórmula cambió con respecto al ejercicio anterior porque aquí nos dice que hay que restar y no que hay que sumar. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ok, en nuestra sustitución vamos a cambiar la C por su valor numérico que es 20 y B por su valor numérico que es 16. Empezamos y sería 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado. 20 al cuadrado resulta 400 y 16 al cuadrado 256. Cuando yo hago esa resta se obtiene 144 y al calcular su raíz me daría 12. En este caso nos ha tocado la suerte de que me ha dado números cerrados, pero si la raíz cuadrada no es exacta, la pueden dejar con un signo de aproximadamente, que se parece al igual, pero son dos curvitas, y le pondrían, en este caso le pueden dejar dos decimales para que no las escriban todas. Y eso es totalmente correcto. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo para explicarles la fórmula con el cateto B. Número 3. Nos pide encontrar el lado faltante. Muy bien, empezamos analizando. ¿Qué me hace falta? Como podemos ver, en los datos tenemos el 13, que es el lado más grande, se opone al ángulo de 90. Entonces, ese dato es la hipotenusa. Entonces, conozco la hipotenusa y conozco uno de los catetos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar y lo que vamos a hacer es escribir nuestros datos. Conozco, ya les decía, la hipotenusa vale 13, es el lado más grande. Y conozco, le puse en este caso el cateto A para que vean cómo la fórmula B es exactamente que la A, no cambia esa información. Muy bien, nuestra fórmula sería B igual
a raíz cuadrada de c cuadrada, es decir, de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Hacemos nuestra sustitución y resultado y tendríamos aquí que en lugar de c vamos a poner el 13, que es el valor numérico, al cuadrado menos el cateto que conocemos, que en este ejemplo yo les puse que es a, y sería 5 al cuadrado. 13 al cuadrado da 169 y 5 al cuadrado daría el 25. Entonces, al restarlo, nos quedaría raíz de 144. Coincidió con el ejercicio anterior, no quiere decir que siempre de eso. Entonces, la raíz cuadrada de 144 sería 12 y eso sería todo, ¿sí? Este teorema es muy importante dentro de las matemáticas y también se pueden resolver bastantes ejercicios o problemas dentro de nuestra vida cotidiana, pero yo ahorita de momento lo que me interesa es que ustedes aprendan cómo se utilizan las fórmulas y lo aprendan en ejercicios por el momento que sean teóricos, únicamente el manejo que se hace dentro de la fórmula. Es todo, chicos.